Cristianos católicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me imagino que están con las mejores vibras. Sí, muy positivos, muy victoriosos, muy ganadores. Hoy es el tiempo de la Pascua. Estamos en el tiempo de la Pascua y la clave de la Pascua es el gozo, la alegría, la bienaventuranza, el triunfo, la victoria, la victoria, la victoria. Por más circunstancias adversas que nosotros estemos pasando y que estemos enfrentando, mis hermanos queridos, por más que no haya razones en este mundo y estamos cada vez de mal en peor, para sonreír y para sacar lo positivo, pues hay una razón para el creyente, para el católico, para ti y para mí. Cristo ha resucitado. Esa es la razón contundente. Saca tu mejor sonrisa para celebrar la Pascua y festejar a Cristo resucitado. Estamos en estos domingos de la Pascua, mis hermanos queridos, y el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo del 13 hasta el 15, a lo que al decir de los entendidos es la primera aparición de Jesús resucitado. Se produce el mismo domingo de la Pascua en la mañana y se aparece el Señor a dos discípulos que no se les conoce muy bien, ni en las Sagradas Escrituras, ni menos en la tradición, y que el mismo día de la resurrección se alejaban de Jerusalén, con dirección a un pueblo cercano que se llamaba Emaús, que dista unos 11 o 12 kilómetros de Jerusalén. Mis hermanos queridos, en torno a estos discípulos, sí, vamos a reflexionar la palabra de Dios de este domingo. Caminaban ellos a buen paso, pero había un buen trecho. Ellos no iban en burro, no caminaban o no viajaban en camello, no tenían aparatos sofisticados. Así que haga la cuenta, 11 kilómetros. ¿Desde dónde está hasta dónde puede ser 11 kilómetros? Es lejos, hay un buen trecho y hay un buen tiempo para conversar, para recorrer y conversar sobre las cosas de la vida. José Ortega y Gasset, filósofo español, decía: yo soy yo y mis circunstancias, yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, ellos, los discípulos que iban a Emaús la mañana del domingo de la resurrección, estaban hablando de las circunstancias que populaban ese momento en la vida y en la sociedad de Jerusalén. Si nos damos cuenta, mis hermanos queridos, la conversación de ellos son de anhelos y no de realidades. Hablan de expectativas, pero sin metas cumplidas. Hablan en participio, pasado, y cuando se habla de esa manera, se habla, mis queridos hermanos, de frustraciones, de caídas, de pérdidas, de impactos. Se habla hasta de traumas. Como decían ellos, nosotros esperábamos, nosotros pensábamos, nosotros hubiéramos querido. Parece que en la intención, en el querer de estos dos discípulos hay las mejores intenciones. Pero el adagio popular dice que el infierno también está lleno de buenas intenciones. Ellos habían hablado de Jesús de Nazaret como un proyecto fracasado. Sí, de acuerdo a cómo la lectura nos lo detalla. Una quimera, por decir, una utopía, un paradigma sin resultados. Habíamos puesto tantas esperanzas en él. Y por así decirlo, resultó una demagogia, reproduciendo, hermanos queridos, en el camino de Emaús, una vez más, la historia de la humanidad, que es la historia de su incredulidad. Como habíamos predicado la semana pasada, en el camino de la vida, es el camino de la vida, mis hermanos queridos, muchas veces es el sendero, el camino de Emaús. Es la juventud que de pronto habla de frustraciones, de equivocaciones,
de situaciones peligrosas, de oídos que se cierran a la voz del amor para nunca escuchar, para cerrar la comunicación a los padres, la comunicación con Dios, y que por lo mismo se cae, se viene abajo, se desploma, se frustra. Es la historia del hogar, de la familia, inestable, ¿sí? Oscura, que camina en ciénego. Mis hermanos queridos, es el camino del hombre maduro, es el camino de la vejez, donde solamente nos acordamos de la juventud, que no pudimos hacer nada, que no quisimos hacer nada. Es un camino, el camino de Emaús, narra el camino de la frustración, también en el camino de la vida, o es el camino de la vida que no se llena con nada. La experiencia humana imposible de ser realizada con solo otra experiencia humana. Por eso la política, el Estado, la ética, la estética, la ciencia, la filosofía, el arte, la tecnología, la era de las telecomunicaciones, la era digital, quedan insuficientes para realizar al hombre el devenir evolutivo de ese torbellino que se llama historia, que nunca se para, que siempre está en movimiento. Confirma las palabras que acabo de decir. En el horizonte de la vida humana, solo la experiencia de Dios es superior. Solo lo trascendente lo envuelve, lo fascina, lo ilumina. Es lo luminoso, envolvente de lo sagrado en contraposición de lo profano, según lo expresa el gran filósofo de las religiones Van der Leeuw. Por eso, el camino de Emaús, que es el camino de los fracasos, de las frustraciones, mis hermanos queridos, se llena de luz, se llena de calor, se llena de claridad. Solamente cuando Jesús se acerca para caminar con los dos viajantes pesimistas, perdedores, frustrados, ellos mismos lo reconocen cuando dicen: con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. El gran filósofo y santo de la Iglesia Católica, San Agustín de Hipona, en el año 432, ya dijo esta gran intuición: mi corazón, mi corazón, mi corazón te pertenece, Señor. Nunca podrá estar tranquilo, nunca podrá estar en paz, nunca podrá realizarse absolutamente, totalmente, sino hasta cuando descanse en tus manos, oh mi Señor. Y el gran físico y matemático Blaise Pascal, de la época del Renacimiento, decía que en el corazón del hombre existe un vacío de Dios que solamente el Hijo de Dios, solamente el Hijo de Dios, solamente el Hijo de Dios puede llenarlo. Dígame si no son grandes intuiciones de genios de la historia. Oiga, no podemos, no debemos dejar de abrazar el milagro de la salvación en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Solo de esa manera queda completo el proyecto vital humano. Se ensambla el camino, ¿sí? Su camino, mi camino. Nada realizará nuestras vidas. Eso es lo que puedo intuir de esta lectura, ¿sí? Nada que sea humano realizará nuestras vidas, ni aún el amor humano, que es tan sublime. El amor de un padre, el amor de un hijo, que parece tan completo, pues le queda corto, le queda pequeño comparado con la cercanía del resucitado, sí, del Salvador, del Cristo, de la salvación, teniendo en cuenta que la definición más próxima de salvación es hacer que la vida se haga abundante y hacer que la vida se haga eterna. Hacer que la vida se haga abundante, hacer que la vida se haga eterna, hacer que la vida se haga abundante, hacer que la vida se haga eterna. Vida es lo que tengo para ti. Juan 10:10 lo dice el Salvador. Vida es lo que tengo para ti. No una vida cualquiera, no una vida como quiera, una vida en abundancia. Jesús acompaña la miseria, la falencia, la vaciedad humana de los discípulos de Emaús, dándoles alternativas, respuestas fundamentales a las preguntas fundamentales.
Jesús es la respuesta de Dios a todas las inquietudes humanas. Como lo decía el gran San Juan Pablo II, Papa y Santo de la Iglesia: dejen la tristeza, dejen la ansiedad, dejen la preocupación, dejen la desesperación. Sí, es la enfermedad de nuestros días, es la enfermedad de jóvenes y familias de la época contemporánea. Es como que Jesús te dijera: yo soy la vida para ustedes, yo tengo vida para ustedes, vida abundante y vida eterna. Yo soy el gran yo soy. Debo terminar este mensaje, mis hermanos queridos, y los discípulos de Emaús le reconocen del todo al Señor al partir el pan. Dicen los entendidos que este es un texto eucarístico y la presencia viva del Señor, sí, el alimento y la golosina para el alma es precisamente la presencia de Jesús, Eucaristía. Hay una parte de la lectura que me enternece, particularmente, personalmente me enternece. Sí, mis hermanos queridos, dice la palabra que cuando Jesús y los discípulos de Emaús llegaron a su destino, llegaron al pueblo de Emaús, ya era las 6 de la tarde, habían caminado todo el día. Y Jesús, al llegar al pueblo, hizo ademán de querer continuar el camino. Hay algo que les mueve a los discípulos a decirle lo que tú puedes decirle al Señor en el camino de tu vida. Señor, la tarde va de caída y ya mismo oscurece. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Oiga, hermano, en la vejez de su vida, joven, en la juventud, la mejor edad por la que está pasando, familia, en la situación que está viviendo, empresario, profesional, trabajador, hombre de esperanza. Dile al Señor, sí, basado en esta lectura de los discípulos de Emaús, para siempre y por siempre, quédate, Señor, conmigo, quédate con nosotros, Señor. La tarde ya va de caída, ya mismo viene la noche tenebrosa. Quédate con nosotros, Rey de Reyes, Señor de Señores. Solamente así estaremos seguros, solamente así la paz y la esperanza será parte de nuestra vida. Y el camino ya no será adentrarse en Emaús, será regresar la mirada a Jerusalén, donde se vive la Pascua, donde se respira la vida, donde se habla y se acciona la eternidad bendita e inmaculada por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros, Señor. Quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón.